Hola y Dios nos bendiga a todos. Vamos a leer hoy Juan capítulo 15. Vamos a leer el capítulo 15 de Juan y vamos a aprender sobre lo que dice el Señor cuando hace una especie de parábola o alegoría hablando de la vid, que no es más que la planta de la uva. La vid es la planta, el arbusto de la uva. Y va a hablarnos del pámpano y del fruto. El fruto obviamente es la uva y el pámpano es esa rama de donde crece la uva, el ramo de uvas. Entonces, vamos a leer también y vamos a ver qué nos dice Jesucristo otra vez sobre su mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento que tiene para con nosotros y cuál es la importancia de ese mandamiento? Donde nos va a repetir algunos conceptos que ya nos ha dicho en muchos otros pasajes que hemos leído de este mismo evangelio y de otros de los evangelios, del otro de los testimonios, ¿verdad? Y dice así, el libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 15, dice: Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Ok, ya dijimos, la vid es el árbol de la uva y el labrador es el que produce la uva, es decir, la persona que trabaja para producir el árbol, el fruto y todo. Esa es la persona que trabaja, el labrador, el que labra la tierra. Bien, y dice así: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién lo quitará? Lo quitará el labrador. Es decir, todo pámpano, toda esa rama que debería de producir fruto, pero está en la vid y no produce fruto, el labrador lo quitará, dice. Entonces, repito, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Es decir, todo aquel que ya lleva fruto, lo limpiará, lo preparará, lo dejará libre para que pueda llevar más fruto. Lo limpiará y dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y aquí se está hablando a sus discípulos, a los apóstoles y discípulos que están con él. Entonces dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es decir, ustedes no pueden llevar fruto, nosotros no podemos llevar fruto si no permanecemos en la vid que es Cristo, si no permanecemos sujetos al árbol. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Está hablando de una rama que es cortada, ¿verdad? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús aquí? Que Él ha guardado los mandamientos de su Padre y Él permanece en el amor del Padre. Entonces, que ahora nosotros tenemos que guardar los mandamientos de Cristo y permaneceremos entonces así en Él y en su amor. Pero Él nos va a decir cuál es su mandamiento. O sea, no es cuáles son. Entonces, ¿cuál es el mandamiento de Cristo? Él no lo va a seguir diciendo aquí mismo. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento. Acaba de decir en el 2 versos antes que tenemos que permanecer en su mandamiento, así como Él permanece en el mandamiento del Padre. Ahora nos dice:
Este es mi mandamiento en el verso 12, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y si hacéis lo que yo os mando. Yo no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. En estos versos 14 y 15, Jesús está diciendo que Él no nos llamará a nosotros sus siervos, sino sus amigos. Pero tenemos que entender una cosa. Nosotros tenemos que hacernos su siervo y lo llamamos Señor. Hay una relación que siempre tenemos que entender de dónde viene el término. O sea, y lo que me refiero de dónde viene, me refiero a quién utiliza o quién se convierte y en qué respecto a quién. Es decir, nosotros respecto a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que considerarnos a nosotros mismos sus siervos por amor. Nosotros nos consideramos sus siervos por amor. Ahora, Él que es el Señor, Él nos va a considerar a nosotros que somos sus amigos. ¿Se entiende? Él es que nos va a considerar, Él es el Señor que nos considera entonces a nosotros, siendo Señor, nos considera a sus amigos. Es como que tú tengas un jefe, por ejemplo, en tu trabajo, un jefe que es un buen jefe. Tú consideras que es un buen jefe. Entonces, tú tienes la opción de irte y no trabajar para él, o tienes la opción de quedarte y trabajar para él porque consideras que es un buen jefe y es un buen trabajo, ¿verdad? Entonces, tú le llamas a tu jefe, tú vas a tener aprecio por ese jefe. Si el jefe es bueno, deberíamos entonces de tener aprecio y incluso amor por nuestro jefe, ¿verdad? Siendo que nuestro jefe nos hace libres y nos da un trabajo bueno, un buen trabajo y bien remunerado, bien galardonado, ¿verdad? Entonces, pero no deja de ser nuestro jefe, no dejamos de llamarle que es el Señor en la labor que estamos haciendo, el Señor de esa labor, ¿verdad? Ahora, ese jefe puede considerarte a ti no solamente como un siervo, sino también como un amigo. ¿De acuerdo? Nosotros también lo podemos considerar como amigo, pero considerándole como amigo, no debemos de olvidar que es el Señor, es decir, que es el jefe en este caso, ¿verdad? En el caso del ejemplo. Es mi amigo, pero es mi jefe, ¿verdad? Ahora, ese jefe, tiene la capacidad, en la posición que tiene, que es superior, de él sí considerarnos nosotros como amigos. Es la visión desde el Señor hacia nosotros. Él a nosotros nos ve como amigos. Nosotros nos debemos considerar a nosotros mismos como siervos. Bien, claro, somos siervos por amor, pero al fin y al cabo somos siervos y tenemos que entender que Él es el Señor. Siempre claros de que Él es el Señor. Él es el que nos ve a nosotros como amigos porque Él tiene la potestad de vernos así de verdad como amigos, vernos prácticamente como a sus iguales, porque Él nos hace así. Pero nosotros no podemos tomarnos esa prerrogativa de hacernos semejantes a Él, sino que Él es el que nos ala, no nosotros lo que nos subimos. ¿Se entiende? Ese es el punto. Un poquito, tal vez ameritaría tal vez más explicación lo que estoy tratando de decir, pero espero que muchos lo entiendan. Entonces dice: yo no os llamaré siervos. Ustedes son siervos, pero yo no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he hecho conocer. Es decir, todo el plan que viene de aquí, yo se lo he hecho conocer. Porque yo lo considero amigos, más que siervos, amigos. Y dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Él os lo dé. El que está sujeto a la vida, el que está sujeto a Cristo, pide conforme a Cristo.
y el Señor le da conforme a eso. En una parte Jesús dice, piden y no reciben, porque piden mal, porque piden para su deleite. El que está sujetado de Cristo no pide por banalidad. Eso es lo que sucede. Pero tenemos un Padre bueno que nos da. Incluso algunas cosas que podamos pedir, Él nos las da, que tal vez no tengan que ver, pero que sí son para nuestro bien. Él nos las da. Entonces, así como el árbol no le niega la savia rica al pámpano para que produzca el fruto, así Dios no nos va a negar cuando nosotros le pedimos por medio del árbol esa mies que necesitamos, es decir, ese nutriente que viene a través de las raíces, a través del tallo del árbol, y que llega hasta nosotros a las ramas, y que en esas ramas está el pámpano que va a producir el fruto. Él no nos niega eso. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Él no nos lo va a negar, porque ese es el propósito, que llevemos fruto. Ahora, ¿cuál es el fruto? Cuando nosotros vemos cuál es el fruto del Espíritu Santo, vemos que el fruto del Espíritu Santo se manifiesta a través del amor manifiesto. El amor, la paz, la mansedumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas benignidades que son en realidad el fruto del Espíritu Santo. Ese es el fruto que nosotros vamos a producir. ¿Cómo vamos a producir fruto del Espíritu Santo? Cuando estamos sujetos a nuestro Señor. Si no estamos sujetos a nuestro Señor, no vamos a poder producir fruto, porque no vamos a estar recibiendo la mies. No vamos a estar recibiendo el nutriente que viene del árbol de la vid verdadera. Entonces vamos a seguir leyendo para terminar el capítulo 15, para avanzarlo. Y dice en el verso 17, esto os mando, que os améis unos a otros. Porque todo esto se resume en eso. Esto os mando, que os améis unos a otros. Ese es el mandamiento que Jesús nos da. Amaros los unos a los otros. ¿Y qué los unos a los otros? Amar al hermano en Cristo, amar al hermano de sangre. Sí. Amar al amigo, sí. Amar al enemigo, también. Amar al prójimo, al desconocido, sí, también. A esto es que se está refiriendo el Señor. Amaros los unos a los otros. O sea, ama. Ahí es que está el fruto, en el amor. Y seguimos leyendo verso 18. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús aquí? El mundo os aborrecerá. Es normal que el mundo os aborrezca. Pero ustedes no tienen que aborrecer al mundo. O sea, ustedes, es decir, en el sentido de que nosotros tenemos también que amar a la gente que está en el mundo. Esto es importante. Es natural que el mundo nos aborrezca. Dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Es decir, la gente que va a escuchar su voz, también va a escuchar la voz de sus discípulos. Pero los que han aborrecido a él, a Jesucristo, también aborrecerán a sus discípulos. Y seguimos leyendo. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. No conocen a Dios, el Padre. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y me han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Entonces, si nosotros lo que damos es lo bueno de Dios, si nosotros lo que brindamos es amor
brindamos su palabra con amor, con paciencia y con benignidad, y nos aborrecen, bueno, sin causa nos aborrecen. Ahora, si nosotros lo que estamos es atrás de la gente, haciéndole la vida imposible a la gente, y lo que estamos es condenando a la gente, pues que no sería raro que nos aborrezcan. Pero bueno, y sigue diciendo: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Esto se lo está diciendo ya directamente a sus apóstoles. Ustedes viene el Espíritu y Él dará testimonio de mí, dice Jesucristo. Y vosotros también daréis testimonio de mí. Es decir, no es que ellos van a testimonio y también el Espíritu. No, el Espíritu da testimonio y también los apóstoles. Esto que nosotros estamos leyendo aquí en el libro de Juan es un testimonio de uno de los apóstoles de Jesús. Y quien va a convencerte a ti o no de esto es su Espíritu Santo. Aquí hay dos testimonios. El testimonio que viene del discípulo Juan, que anduvo con Jesucristo, a esto que él se refiere cuando dice: y vosotros daréis testimonio también. Y el testimonio del Espíritu Santo, que es el que nos convence de Jesucristo, nos da testimonio de Él. Es el testimonio verdadero, el testimonio que viene del Espíritu Santo y el testimonio que viene de las personas que anduvieron y que vieron los milagros, que vieron, que escucharon sus palabras, que es el testimonio que tenemos aquí en la palabra de Dios, en la Biblia, en los evangelios de nuestro Señor Jesucristo. Esos son testimonios, es decir, esas son personas que dicen: nosotros vimos y oímos esto. Y el Espíritu Santo viene y da testimonio también. Dice el Señor Jesucristo, refiriéndose a la ley, a la antigua ley, que el testimonio de dos es verdadero. Y esto es lo que tenemos: testimonio de la palabra de Dios que viene por los discípulos y el testimonio del Espíritu Santo. A eso que se refiere. Entonces, nosotros también damos testimonio. Nosotros hemos recibido el testimonio por medio de la palabra de Dios y hemos recibido el testimonio por medio del Espíritu de Dios, también de Jesucristo. En mi caso particular, yo directamente le he preguntado, cuando he conocido a Dios a través de su Espíritu, cuando llegué al punto en el que comencé a conocer a Dios directamente a través de su Espíritu, yo le pregunté directamente sobre la figura del Hijo, es decir, de Jesucristo, de esa manifestación de Dios. Yo le pregunté y le dije: revela, amor, y me lo reveló. Me lo reveló. Me reveló a Jesucristo. Tú lo puedes hacer también, y lo más seguro es que también vas a tener esa revelación. Cuando me refiero a esa revelación, me refiero a que yo entiendo ser testigo de Jesucristo, en el sentido de que Él me ha sido revelado, su persona. En pocas palabras, de que le he visto. Porque el Espíritu tuvo Dios la misericordia ante esa pregunta y ante ese pedido y ante esa búsqueda que hubo en ese momento de mostrarme a Cristo, de mostrárseme. Y gracias a Dios, ahí está. Yo puedo dar testimonio de eso. Es testimonio de la verdad. Ya tú lo vas a asimilar, dependiendo, claro, de cuál es el testimonio que te pueda dar el Espíritu Santo y cuál sea la fe que tú puedas tener por la palabra. Dice la palabra que la fe viene por el oír. Cuando yo te doy un testimonio de Jesucristo aquí, tú estás teniendo, entonces ya no son dos, sino tres testimonios. Tú estás teniendo el testimonio mío, de Juan Ramón, que te está diciendo: yo doy testimonio de que Cristo es real y que vive, y que está vivo y que opera. Es decir, que hace cosas. Tú tienes el testimonio de la palabra por medio de, en este caso estamos leyendo hoy el libro de Juan, del apóstol Juan. Entonces tienes el testimonio del apóstol Juan de lo que estamos leyendo y lo que hemos leído de Lucas, etcétera, etcétera. Lo que está escrito
Ese es el otro testimonio. Y vas a tener el testimonio, si tú lo permites, del Espíritu Santo, que va a decir a tu corazón, sí, Cristo vive. Y te salva, puede salvarte, perdona tus pecados. Entonces, creo que esa es la lección que puedo extraer de lo que hemos leído hoy. Muy importante. Entonces, Jesucristo nos repite aquí varias veces. Fuera de Él no vamos a producir fruto. ¿Cuál es el fruto? El amor. ¿Y cuál es su mandamiento? Que nos amemos los unos a los otros. Nos repite varias veces el mandamiento aquí, que nos repite en muchos otros lugares y que es consistente. Amarnos los unos a los otros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Ama al enemigo. Ama a lo que te hacen mal. Hazle bien a lo que te hacen mal. Etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto que el Señor Jesucristo nos viene enseñando. Entonces, con esto creo que es suficiente por hoy. Dios le bendiga mucho. Dios nos siga bendiciendo según su misericordia que Él ha tenido con nosotros para mantenernos con vida y para darnos el conocimiento de Cristo para ser salvos. Entonces, Dios le bendiga mucho. Nos vemos pronto. Vamos a orar para terminar. Gracias, Señor, porque tú nos has dado el conocimiento, Señor. Gracias, Señor, por el testimonio que tú nos has dado para que seamos salvos, Señor, para que escuchemos y escuchando oigamos, Señor, y viendo veamos, Señor, y tú nos salves, Padre. Gracias por la salvación tan grande que tú has provisto, Señor. Gracias porque tú no te has quedado sin testimonio en la tierra, Señor. Porque tú nos has dado tu espíritu, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos permites permanecer unidos a ti, Señor. Gracias porque tú eres la vid, Señor. Porque tú has hecho la obra en nosotros, Señor, para que llevemos fruto, Padre. Porque el fruto, Señor, solamente puede venir, Señor, cuando estamos unidos a ti, porque de nosotros no podemos por nosotros mismos producir el fruto. Solo podemos producir fruto, Señor, si permanecemos unidos a ti, Padre, y lo sabemos. Y por eso, Señor, sabemos también que no podemos, Señor, gloriarnos de nada, porque el fruto, Señor, es el producto del alimento que tú nos das, Señor. Es lo que nosotros hacemos con el alimento que tú nos provees, Señor, con tu gran amor, Señor. Y así como el Hijo permanece unido al Padre porque le ama, así nosotros permanecemos unidos a Él también a través del Hijo porque le amamos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Chaito. Nos vemos.